Continuamos entonces con accidentes óseos. La superficie de los huesos va a presentar relieves o depresiones. Acá tenemos un hueso cualquiera y podemos tener eminencias, cavidades o aberturas. Las eminencias también se le puede decir elevaciones, convexidades, relieves, saliencias, etc. Son una continuación del hueso que se prolonga hacia más allá de la superficie del hueso. Mientras que las cavidades, que también pueden ser concavidades o depresiones, se prolongan hacia el interior del hueso. Son espacios que va a tener el mismo hueso. Y además vamos a tener las aberturas que van a ser, pueden ser conductos, agujeros o hendiduras, orificios, etc., que van a comunicar un espacio con otro a través de ese hueso o a través de dos huesos. Y ahí los vamos a estudiar cada uno. Entonces, las eminencias. Vamos a dividirlas en articulares y no articulares. Aquí tenemos un ejemplo de un hueso cualquiera y acá también tenemos otro ejemplo. Primero tenemos la cabeza, que sería una de las eminencias articulares. Estas son superficies articulares convexas y que tienen segmentos de esfera, es decir, no es una esfera completa, sino que su forma es como un segmento de esfera. Bien, no son totalmente redondas, pero sí tienen partes que son bastante redondeadas como un balón de fútbol. Entonces eso va a permitir que en las articulaciones que está, que fundamentalmente es en la articulación del hombro y en la articulación de la cintura, de la cadera, eso va a permitir que el miembro se pueda mover en todas sus direcciones a través de esta articulación. Eso lo vamos a estudiar con más detalle en artrología. Lo importante es que como tiene esta disposición, entonces tiene esta morfología, va a poder moverse así, va a poder moverse así, va a poder moverse así, etc. Bien, entonces va a permitir todos los movimientos porque es redonda. Eso es lo importante de la cabeza, como por ejemplo en la cabeza del húmero o en la cabeza del fémur. También vamos a tener los cóndilos, que también son eminencias articulares, pero son más ovaladas, son más amplias y entonces no va a tener la posibilidad de hacer todos los movimientos que hace esta, pero es parecida, sin embargo es parecida, pero es más ovalada. Y también tenemos la tróclea, que en el húmero también vamos a tener ese ejemplo, donde son dos elevaciones que van a estar separadas a través de un carril que está en el medio. Entonces, un carril que está acá, que va a separar a las dos elevaciones. Si vemos, por ejemplo, acá al húmero, visto desde posterior, fíjense que acá arriba, en su epífisis proximal, va a tener la cabeza que tiene segmentos de esfera, que permite que el húmero, entonces, en la articulación del hombro, nosotros podamos hacer la aducción, abducción, la rotación interna, rotación externa, extensión y flexión, y también la circunducción. Lo mismo pasa con respecto al miembro inferior, ¿ok? Gracias a que el fémur también tiene una cabeza que tiene segmentos de esfera. También aquí estaría entonces la cabeza y aquí estaría la tróclea humeral. Fíjense que son dos elevaciones que van a estar separadas por un carril que está en el medio, ¿ok? En conjunto todo eso sería una tróclea que va a articular con el cúbito. Por otra parte, aquí les coloco el maxilar inferior, el hueso maxilar inferior, y vean como acá tiene un cóndilo que se va a articular con el hueso temporal. No es necesario que se aprendan en este momento las estructuras que les estoy mencionando o con quién se está articulando. Solamente estoy dando ejemplos para que veamos esta morfología que estoy dibujando de los accidentes, las veamos en los huesos, de que sí está presente y que sí son así. Por ejemplo, aquí está el cóndilo, que vean que a diferencia de esto es mucho más ovalado. Seguimos. Ahora vamos con las eminencias no articulares. Yo en mi cabeza, esto de repente les puede servir para aprendérmelas, las dividí en las que son más redondas, o sea, más redonditas, y las que son más puntiagudas. Entonces, las que son más redonditas, vamos a tener la tuberosidad, el tubérculo y la protuberancia. ¿Ok? La tuberosidad es una gran elevación que es redondeada, tiene forma más roma y es rugosa. Mientras que el tubérculo también es una elevación, pero es muchísimo más pequeña. Y la protuberancia también es una elevación, pero es más baja incluso que el tubérculo y es más ancha. O sea, agarra más superficie, se extiende por más superficie en el hueso, pero no se extiende tanto hacia el exterior del hueso. ¿Ok?
Tenemos, por ejemplo, acá un hueso coxal visto desde lateral. Fíjense, acá tendríamos la tuberosidad isquiática, que vean que es mucho más grande y muchísimo más grande que, por ejemplo, acá en el húmero. Esto es un húmero visto desde anterior. Y aquí estarían los tubérculos, el tubérculo mayor y tubérculo menor del húmero, ¿ok? También conocidos como troquín y troquíter. Bueno, estos tubérculos vean que son mucho más pequeñitos que esta tuberosidad, que es mucho más grande. Aparte, acá les coloco el hueso occipital visto desde su cara interna. Va a tener una protuberancia occipital interna y una protuberancia occipital externa. Esto que estamos viendo acá es la protuberancia occipital interna. Entonces, esto, vean como esta protuberancia, vean como no es tan, no se eleva tanto, no es una elevación tan grande como el tubérculo o como la tuberosidad, pero sí es mucho más ancha, o sea, abarca más espacio del hueso. Esta que está aquí. Y ahora vamos con las que son más puntiagudas. Aquí vuelvo a colocar el hueso y vamos a tener la cresta, la espina, la apófisis, o también conocido como proceso, y la línea. Entonces, la cresta va a estar, o sea, son unas saliencias más rectilíneas que van a estar en los bordes de los huesos. O sea, los vamos a encontrar, son bastante estrechas y los vamos a encontrar en los bordes de los huesos. Vamos a tener también la espina, que fíjense que a diferencia de la apófisis, esta es más ancha que alta, mientras que la apófisis es más, o larga, mejor dicho, la apófisis es más larga que ancha. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre ambas. Ambas son puntiagudas, pero tienen esa diferencia. Y las líneas, que son elevación, como lo dice su nombre, lineal, que pueden ser de cualquier forma, o sea, pueden ser rectas, pueden ser curvas, pueden ser tortuosas, o sea, se parecen mucho a las crestas, pero son mucho más finitas y mucho más pequeñas. Bien, entonces acá tenemos otra vez el hueso coxal visto desde lateral, y acá, fíjense, estaría la cresta ilíaca. Vean que está en el borde del hueso. Si es en el borde del hueso, lo normal es que sea en un hueso plano, que es el que dijimos que tenía bordes cuando hablamos de los tipos de hueso. También vamos a tener las espinas, tanto acá como acá. Fíjense, esta es la espina ilíaca, es importantísima saberla. La espina ilíaca anterosuperior, vean que es más ancha que larga, ¿ok? Esa sería una espina. Y acá les muestro un hueso temporal donde vamos a tener estas dos apófisis, que son la apófisis estiloide y la apófisis mastoide. Esto, vean como estas dos apófisis son más largas que anchas. Bien, el ejemplo principal es la apófisis estiloide. ¿Okay? Pero hay muchísimas apófisis además en el cuerpo. Está la apófisis cigomática del mismo temporal, que sería esta. Está las apófisis clinoides del efenoide. Están las apófisis transversas o las apófisis espinosas o articulares de las vértebras. Están las apófisis orbitarias del frontal, o sea, hay muchas. De todo lo que les estoy diciendo, hay muchos ejemplos, pero les estoy colocando algunos para que vayamos viendo cómo son. Entonces, estas apófisis son más largas que anchas. Y finalmente las líneas, aquí usamos el mismo hueso coxal para ver una de las líneas glúteas. Vean cómo es la línea, una elevación lineal, que puede tener varias formas. Esta es una línea glútea, por ejemplo. ¿Ok? Y así terminamos entonces con las eminencias. Si hablamos de cavidades, también las vamos a dividir en articulares y no articulares. Con respecto a las articulares, y vuelvo a colocar el hueso, y vamos a tener la cavidad articular y las carillas articulares. Fíjense que la cavidad articular son espacios muy cóncavos para poder articular con la epífisis proximal de otro hueso, como por ejemplo una cabeza, ¿bien? Que era la que habíamos hablado. Entonces, bastante cóncava para poderse articular con una cabeza que en este caso, o sea, por ejemplo, la cavidad articular de la escápula para articularse con la cabeza del húmero, o la cavidad cotiloidea del coxal para articularse con la cabeza del fémur, ¿bien? Pero también puede ser la cavidad, por ejemplo, del temporal para articularse con el cóndilo del maxilar inferior. Entonces, no específicamente, no solamente se articulan con una cabeza, pero sí son espacios bastante grandes que permiten la articulación o que lleguen a alguna de estas estructuras que son más grandes. Mientras que las carillas articulares solamente son para articularse con un hueso que tenga la misma forma. O sea, las carillas articulares son mucho más planas, no son tan cóncavas acá, sino que son mucho más planas y
terminan uniéndose los dos huesos, ambos tienen carilla articular, y se terminan articulando entre ellos por la forma, pegando su conexión que es mucho más plana. Perdón. Aquí de ejemplo vuelvo a utilizar el hueso coxal. Esto sería una vista externa del hueso coxal y esta sería una vista interna. Aquí tenemos la cavidad cotiloidea que les había mencionado, que es para articularse con la cabeza del fémur. Y aquí tenemos la carilla articular del coxal para articularse con el hueso sacro. Si vemos esta imagen, fíjense, aquí estaría el hueso coxal, todo este es el hueso coxal a nivel de la pelvis, y va a tener hacia interno la carilla articular, que es esta, para articularse con el hueso sacro, y hacia externo la cavidad cotiloidea, que es esta, para articularse con la cabeza del fémur. Fíjense que estos se unen prácticamente porque tienen la misma forma plana, mientras que esta sí tiene una cavidad, esta cavidad articular, sí es mucho más profunda, es más cóncava, que permite que entre la cabeza del fémur. ¿Okay? Ahora vamos con las no articulares, donde vamos a tener el surco, la ranura, el canal, la fosa y la escotadura. Entonces, acá con respecto al surco, es una depresión lineal alargada que se va a proyectar y que va a tener un fondo. Mientras que la ranura es una depresión más filosa. Fíjense que esta es más lineal y esta es más filosa. El canal es una depresión mucho más ancha que, por ejemplo, el surco. Y la fosa es un hueco o es como un área deprimida, es como si hubiesen empujado el hueso en esa parte con un dedo. O sea, es mucho más, bueno, no solamente con un dedo, porque puede ser más grande, pero es un área deprimida y tiene mucha mayor extensión. ¿Ok? Finalmente tenemos la escotadura, que es una depresión en forma de V pequeña, o sea, y está en el borde de una zona plana. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos otra vez el hueso occipital visto desde su cara interna. Y vean como acá tenemos los surcos para los senos transversos, y acá el surco para el seno sagital superior. Vean la forma que tiene ese surco, o sea, son esas depresiones más alargadas y que son como lineales. Esos son los surcos para los senos. Es un ejemplo de surcos, hay muchos surcos en los huesos. ¿Okay? Aparte, vamos a tener las ranuras. Fíjense que son más, sí, son como, sí, tienen como forma de V, o sea, son como puntiagudos, pero hacia adentro. Esas ranuras son como más filosas, quizás esa es la palabra, filosa o biselada. Aquí tenemos, por ejemplo, la ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico. Esto sería la apófisis mastoide. Esta es la apófisis estiloide que estamos hablando hace rato cuando hablamos de apófisis. Entonces, esta sería la ranura digástrica. Fíjense la diferencia con un surco. Esta es mucho más pequeña y es como más filosa. Acá tenemos la parte inferior, la epífisis inferior o la epífisis distal del húmero. Y fíjense acá tenemos un canal. Esto es lo que sería un canal. Es una depresión más profunda. Este es el canal del nervio cubital. Después lo van a ver. Y ahí vean que sí son, o sea, son diferentes. Capaz acá no sé si lo notan también. Pero esto es como más filoso y esto es como más redondeado. Y esto es como más grande. ¿Ok? Acá estarían las fosas, estos sí son muy diferentes a todas las demás. Fíjense, estas serían las fosas cerebelosas y estas son las fosas cerebrales que tiene el occipital. Que vean como esas fosas tienen una extensión mucho más amplia que todo lo demás que hemos mencionado. Finalmente aquí no podía faltar nuestro mayor modelo, que ya lo hemos mencionado mucho, el hueso coxal visto desde externo para mostrarnos la escotadura ciática. ¿Ok? Está en el borde del hueso. Entonces tiene forma de V, pero es como una depresión que está en el borde, ¿sí? Y con eso terminaríamos con las cavidades. Ahora vamos con las aberturas. No, mentira. Todavía no hemos terminado con las cavidades porque hay unas excepciones que quiero mencionar, que son los senos y las celdillas. Pero esto ya no es algo que esté en la superficie del hueso. Esto yo lo coloco en cavidades porque no quisiera dejarlo por fuera. Los libros no lo mencionan directamente acá. Yo igual lo metí acá para que entrara en la clasificación y porque quiero mencionarlo porque es importante. Estos son espacios que están dentro del hueso.
no en la superficie, no tienen nada que ver con la superficie, está dentro del hueso, que serían los senos y las celdillas. Los senos son mucho más grandes, mientras que las celdillas son un montón de orificios chiquiticos, de espacios chiquiticos que van a estar dentro del hueso. Ejemplo tenemos, aquí tenemos un corte sagital, esto después lo estudiaremos con más detalle cuando hablemos de fosas nasales, pero fíjense, esto es hueso y esto también es hueso. Vean que acá tenemos los senos, el seno frontal y el seno esfenoidal, son espacios mucho más grandes. Y estas que están acá serían las celdillas, que son las celdillas etmoidales, que son espacios también, pero son mucho más pequeños. Están como separados, tipo como por trabéculas y eso. Eso ocurre dentro de algunos senos, dentro de algunos huesos, en específico, por ejemplo, en los senos paranasales, que son estos que estamos viendo. El seno frontal, el seno esfenoidal, por ahí no vemos el seno maxilar, que es el otro, y las celdillas etmoidales, que también forma parte de los paranasales, que son más chiquititas. Ahora sí, vamos con abertura. Aquí les dibujo dos huesos. Imagínense que estos son dos huesos separados y me dejan un espacio acá entre ellos. Vamos a tener el agujero o foramen. Fíjense que el agujero o foramen es un paso a través de un hueso, pero no tiene trayecto, ¿ok? Mientras que después tenemos el conducto o hiato, también es el paso a través de un hueso, pero sí tiene trayecto. O sea, acá en el agujero yo cruzo y ya llegué al otro lado. En cambio acá no, acá tengo que tener un trayecto dentro del hueso y después salir al otro lado. Además también está la fisura o hendidura, que son espacios más alargados que van a estar entre dos huesos o entre dos partes del mismo hueso. ¿Ok? Esas serían las aberturas que hay, esas tres. Y aquí como ejemplo coloco una vista superior del endocráneo. Vamos a hacer acá un zoom a esta región, que es donde está el efenoide. Va a tener los tres ejemplos. Tenemos acá el agujero oval, por ejemplo. El agujero, fíjense, como de una vez vemos hacia abajo, o sea, no tiene trayecto, ¿sí? Por otra parte tenemos el conducto óptico, que ese sí se prolonga por toda esta región. Entonces, como tiene un trayecto dentro del hueso, como tiene trayecto, es un túnel. Como tiene trayecto, es conducto o hiato. Mientras que este, que es agujero, o que no tiene trayecto, perdón, es agujero o foramen. Y acá estaría la hendidura efenoidal. Está entre el ala menor del efenoide y el ala mayor del efenoide. Esas hendiduras pueden estar entre dos huesos o entre dos porciones del mismo hueso, que es el caso acá. Son más alargadas y están entre los, como ya dije, entre dos estructuras óseas o entre dos estructuras del mismo hueso. Con eso terminamos entonces con osteología. En el siguiente video hablaremos de artrología.